Bueno, pues yo ahora me acerco a nuestro campo de vuelo. Así. Esta es la puerta principal. Y bueno, pues aquí tenemos nuestro anagrama, Club Radio Consol Valencia. Y aquí están dispuestos los mástiles para las banderas. Bueno, y esta es la puerta principal que ya está abierta. Bueno, y entramos. Aquí tenemos unos limoneros para preparar las bebidas especiales que necesitan limón. Y bueno, y este es el campo. Aquí una vista panorámica del campo. Toda esta es la zona de aparcamiento de coches. Y lo primero que vamos a ver es la caseta que llamamos. Es una caseta que la tenemos reformada de hace muy poco tiempo. Y bueno, yo voy andando aquí como un vídeo de estos que se ven en el Idealista para presentar un piso. Bueno, pues como veis, aquí tenemos la caseta con una zona de sombras. Aquí en el exterior se montan las mesas para poder organizar las comidas. Aquí tenemos una perfecta zona de aparcamiento con una sombra estupenda para los coches en esta zona de aquí. Y aquí ya vemos cómo vamos a entrar en nuestra casa. La casa, pues bueno, vamos a verla. Aquí está la puerta principal y aquí entramos ya en detalle con todo esto. Aquí, pues bueno, tenemos unas ventanas. Aquí está la barra del bar. Tenemos una barra de bar. Aquí tenemos unas fotos con los 3 presidentes que ha tenido el club. El que hay ahora es otro presidente, el último ha sido Blas Antón y ahora pues tenemos nuevo presidente. Y aquí tenemos el bar, tenemos pues la barra de bar, tenemos un hornillo para calentar, tenemos nuestro fregadero, aquí tenemos tazas para los cafés, en fin, cafetera, y aquí servimos perfectamente pues almuerzos y comidas y tal. Aquí tenemos una mesa, que la mesa se puede extender, que ahora veremos en el almacén, tenemos más mesas. Y aquí tenemos ahora en invierno pues una gran estufa de leña que nos sirve para calentar todo el recinto. Bueno, aquí tenemos un pequeño almacén donde tenemos sillas, tenemos más mesas, tenemos material para hacer carne a la brasa. Aquí tenemos un calentador de gas con la botella de gas para poder ducharnos con agua caliente. Aquí tenemos taquillas de unos compañeros que tienen material, la Cruz Roja por si hay algún accidente. Y también es importante señalar que aquí tenemos una placa solar y tenemos unas baterías para poder cargar nuestras baterías con energía solar. Y así que tenemos todo un sistema de carga de baterías solares. Salvo de lo que es el almacén. Y una cosa muy importante de este club es que tenemos servicios tanto de señoras, aquí está el dibujo de una señora, y el cuarto de baño lo acabamos de reformar. Para que veáis, tenemos aquí nuestro lavabo, tenemos papel para secarnos las manos, tenemos gel, el inodoro y muy importante una ducha para señoras, que aquí está la ducha. Y ahora vamos a ver el de caballeros. El de caballeros está aquí al lado y es exactamente igual. Tenemos aquí a nuestra querida mascota que nos dice que esto es para chicos, y este es el lavabo de chicos. Como veis, pues también tenemos nuestro lavabo, tenemos papel para secarnos las manos, gel, un inodoro, su papel y otra ducha. Por si acaso necesitamos ducharnos, pues aquí tenemos nuestra ducha de agua caliente. Bueno, pues salimos del lavabo y ya pues esta es la casa, una casa perfectamente. También por la noche se ilumina con luz solar, tenemos perfectamente luz solar y bueno, pues esta sería la casa. Si alguien quiere ver la tele, pues también se puede distraer viendo la tele. Sillas para parar un tren. Y aquí
saliendo ya de lo que es la casa, tenemos en esta zona de aquí lo que es el almacén, que está bastante protegido, donde tenemos la máquina de cortar el césped, tenemos el generador de luz y todo eso. Y aquí junto tenemos lo que es la cocina para hacer grandes eventos. Es decir, este cuarto aquí podemos guisar, en este apartado de aquí es una cocina, aquí tenemos otro fregadero para fregar las paellas o las sartenes, todo lo que se use, y aquí tenemos la barbacoa. Tenemos una perfecta barbacoa para hacer todo tipo de asados, y como no podía faltar, ya que tenemos asados, pues leña para hacer todo tipo de eventos gastronómicos. Como veis, por leña no va a faltar, tenemos bastante leña. Aquí, bueno, pues, y ahora vamos a ver el campo. Yo me acerco desde esta parte de aquí, pues bueno, esto seguramente lo iré editando o lo iré haciendo más rápido, y veréis el campo qué majo que es. Yo la verdad es que estoy encantado de mi club, no es porque sea mi club, pero bueno, estamos encantados de este club. Bueno, y aquí vemos que hay unas advertencias de que el socio es responsable de sus invitados, prohibido volar los chalets y prohibido volar sin licencia de operador de AESA. Bueno, aquí entramos ya en la zona de boxes, tenemos dos estupendas, aquí llamamos garroferas, son algarrobos, son ya, no digo centenarios, pero vamos, el tronco que tienen nos dan una muy buena sombra. Y bueno, este es la zona de boxes. La zona de boxes la tenemos completamente cubierta. Por si llueve, pues bueno, estamos cubiertos. Y en la zona de boxes están los bancos, y detrás del banco, de cada banco para sentarse, tenemos una mesa para poner nuestros modelos. Aquí hay habilitados, por si son aviones, unas Vs, que aquí se apoyan los aviones, y como esta mesa, pues tenemos una, dos, yo las voy contando, dos, papelera para echar los papeles, tres, esta será la cuarta mesa, 5 y 6 mesas. Y luego aquí tenemos otro apartado, que es donde cuando se hacen los campeonatos y los concursos, aquí se habilita la mesa de control, también con un banco y una mesa. Y aquí tenemos ya la instalación, la preinstalación eléctrica para poner los altavoces y que bueno, se pueda habilitar la megafonía para cualquier evento. Y ya viniendo a esta parte de aquí, esta es la que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque es la que tenemos destinada a los helicópteros, y así no molestamos a los compañeros de aviones. Tenemos otro cubierto aquí, y aquí, pues bueno, nos ponemos, esta es la mesa donde ponemos helicópteros y drones, así, y está protegido con su correspondiente valla. Y aquí tenemos la zona de despegue de los helicópteros. Aquí pone FPV para los drones, y aquí tenemos perfectamente dibujada la H para despegar el helicóptero. Y bueno, pues todo esto es el campo. Tenemos una pista de 100 y pico metros y otra paralela que está con césped artificial para el aterrizaje de los veleros. Y bueno, pues esto es todo. Aquí se ve el campo, y este campo, pues bueno, la verdad es que los aficionados como yo al aeromodelismo, pues es como nuestra segunda casa. Veis, aquí tenemos el campo ya, la pista de césped artificial donde aterrizan los veleros para que no se estropeen, y esta es la pista principal. Y también, bueno, pues la pista principal yo lo recorro para ir hasta
9.0 o la 0.6. Y una cosa que tenemos nueva este año es que nos hemos quedado el campo adyacente al campo original de nuestro club, que es este de aquí. Y así pues tenemos mucho espacio para poder tener mejor visibilidad a la hora de aterrizar modelos, porque antes esto era un campo de almendros y los almendros pues nos molestaban a la hora de tomar tierra en la pista. Y bueno, pues este es el campo que ahora es del club. Y este es el campo y esta es la pista. Bueno, y aquí se ve el club desde la misma pista. Bueno, pues ahora vamos a ver el entorno del campo. Desde aquí una vista aérea por la entrada 06, para que veáis todo el recorrido de la pista y los alrededores del campo, para que veáis que está todo muy despejado. Aquí pasamos por un barranco. Después del barranco pues tenemos campos de viñas, campos de naranjos, como es muy típico aquí en Valencia. Y luego otra vista contraria, esta vez desde la entrada 24, es decir, lo mismo anterior, pero para que veáis qué entorno tenemos con esta entrada. Si entramos por las 24 y salimos por la 06, nos encontramos inmediatamente con la vía del tren de cercanías que va de Valencia hasta Buñol. Es decir, este es el tren y tenemos un apeadero justo al lado del campo. Es decir, este apeadero da servicio ni más ni menos que al circuito de velocidad de Ricardo Tormo, que lo tenemos justo a la otra parte de la vía del tren. Bueno, aquí a la otra parte de la vía del tren vemos una gran campa de coches, que es aprovechar el aparcamiento del circuito de velocidad de Ricardo Tormo. Y bueno, pues desde el campo se ve con un dron, este es el circuito de velocidad de Ricardo Tormo, es decir, que estamos justo al lado. No sé si habrá 500 metros o 800 metros desde nuestro campo al circuito de velocidad de Ricardo Tormo. Y lo más importante es que estamos a tan solo 2 kilómetros de la nacional entre Madrid y Valencia, y a 14 al centro comercial Bonaire, donde están los hoteles, y también a 14 kilómetros del aeropuerto de Manises. Es decir, es un campo privilegiado para practicar el aeromodelismo y hacer eventos tanto nacionales como internacionales.